por haberse el pueblo de Israel vuelto a dioses ajenos e ignorar la palabra del Señor en más de una ocasión, se halló en situaciones bien difíciles. Y así es que los encontramos en el capítulo 43 de Isaías, donde leemos el Señor comienza por declararles una vez más su carácter, su fidelidad y su propósito inmutable. Estaban cautivos de Babilonia. Y los versículos 24 y 25 del capítulo anterior, del 42, son bien claros en declarar el motivo por el que estaban en esa situación. Dice, ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, no oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Y estas mismas palabras podemos verlas cumplidas una vez más, cientos de años más tarde, cuando los romanos invadieron a Jerusalén y destruyeron el templo por causa del rechazamiento del Mesías por el pueblo. En el capítulo 43 de Isaías, a ese pueblo cautivo, abatido y desesperanzado, sin esperanza, el Señor comienza hablándoles en los versículos 1 al 7. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, con toda su rebeldía, con todas sus idolatrías. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos
y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y cuando nosotros, ¿verdad?, leemos esta profecía y consideramos, nos damos cuenta que esto tiene un alcance mucho más allá de aquellas circunstancias. Y al mismo tiempo, porque ellos, ubicándonos en aquel momento, en aquella situación de desesperanza, no eran capaces, ellos no eran capaces de mirar al futuro. Ellos no podían. Y solo tenían en su mente hechos pasados. Aún su liberación de Egipto, aún cosas buenas. Y por eso el Señor les habla en los versículos 15 al 21. En el mismo capítulo, versículos 15 al 21. Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar. Y podríamos decir, ¿verdad?, el que abrió camino en el mar, si se refiriera a la salida de Egipto. Y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Todo lo que hizo con los egipcios. Caen juntamente para no levantarse. Perecen como pábilo, quedan apagados. Y entonces les dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni aún de esas victorias. Ya, eso fue. Eso fue. Bien. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Las fieras del campo, ya que hay mucha tipología, las fieras del campo me honrarán. Los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y en estos últimos versículos que leímos hay mucho. Porque estos versículos no solo están hablando de la liberación de la cautividad de Babilonia, de lo que tenían ellos ahí en ese momento que era por delante, sino que abarcan mucho, mucho más. Esta profecía se refiere no solo a lo que estaba allí de inmediato delante de ellos, sino a eventos mayores. La redención de los pecadores por medio de Cristo. La conversión de los gentiles, ahí toda esa parte que dice los chacales y las fieras del campo. Y tiene también que ver con el regreso de los judíos a su tierra. Todo eso está ahí en esas profecías de Isaías 43. ¿Se acuerdan del otro? La otra porción que leímos antes que decía, los traeré del norte y del occidente
de los confines de la tierra. Era la obra que el Señor se había propuesto hacer. Y cuán precioso es para nosotros hoy en día ver esas profecías cumplidas. La redención de Cristo disponible por causa de su sacrificio a los pecadores. Los muchos pecadores a través, ¿verdad?, de los siglos han venido a ser salvos por esa sangre. La conversión de los gentiles, la inclusión de los gentiles, ahí estamos nosotros. Y hemos llegado incluso a ver, y no sabemos, ¿verdad?, lo que hay aún por delante, pero hemos visto el pueblo judío regresar a la tierra. Qué precioso. Hoy día a estas alturas poder ver esas profecías cumplidas. Y qué precioso es para nosotros también hoy día ver que nosotros formamos parte del cumplimiento de esa profecía. Gloria al Señor. Ese último versículo 21 que leímos. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. No se refiere simplemente al pueblo de Israel, al pueblo que él habría de formar por medio de su obra a través de Cristo. Ese pueblo constituido por judíos y gentiles. Ese pueblo que él creó. Mis alabanzas publicará. Esa profecía la vemos cumplida hoy. En el pueblo del Señor, el cuerpo de creyentes en Cristo Jesús, la iglesia del Señor, compuesta por judíos y gentiles, ese pueblo que Él ha creado para sí. Gracias a la obra de Cristo en nuestra vida, aún su palabra en el Nuevo Testamento nos confirma lo que ya nos habló en el Viejo. Y ahí lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Este pueblo es creado para mí, adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cumplido. Bueno, estamos comenzando un nuevo año. El año pasado, más bien, podríamos decir los últimos 15 meses han sido fuertes para esta pequeña congregación local en Miami. En el término de estos 15 meses,
2 de nuestros hermanos partieron con el Señor. Se fue Felicita en el último trimestre del 24. Y hace poco se nos fue, ¿verdad? Nuestro otro hermano. Otros hermanos han estado enfermos y enfermos delicados. Y otros están experimentando limitaciones por usar una palabra en sus facultades. Ha sido fuerte. Estos 15 meses últimos han sido fuertes. Nos ha tocado pasar cosas. Pero hasta aquí nos ha traído el Señor. Y solo el Señor sabe lo que quiere hacer en cada uno de nosotros de aquí en adelante. ¿Y qué quiere por medio de nosotros hacer en nuestra vida? Así es. Quizás en otros hermanos que aún por estos medios reciben de la palabra que el Señor nos da. En el pasaje de Isaías 43, el Señor dice por medio del profeta: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Y en su epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto suena así también. Pero en el contexto de esta escritura de Filipenses, leyendo esa escritura, en el contexto nos damos cuenta que ese supremo llamamiento tiene que ver con el conocerle a Él e identificarnos con Él. Lo leemos en los versículos anteriores cuando Pablo dice, ¿verdad? Mucho más antes. Él no le importa nada, para ponerlo en palabras más sencillas. Todo lo tiene como basura, ¿verdad? Con tal de conocer. Y en los versículos que siguen nos damos cuenta que lo que Él está tratando, lo que Él está hablando, es con el hecho de conocerlo más. Conocer a Cristo e identificarnos con su persona. Hay diferentes llamamientos en cuanto a los diferentes aspectos de servicio y de función en el cuerpo de Cristo. Hay diferentes. No todo el mundo tiene el mismo llamamiento. Pero hay un supremo llamamiento que es común a todos los que Él ha redimido.
ser de Él, conocerlo a Él, identificarnos con Él. Y es olvidando lo que queda hoy, olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás. Es que cada día tenemos que tener esa misma actitud. Hoy, ahora, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante y prosigo. Olvidando lo que queda atrás, sea lo bueno, las cosas buenas que pasaron, lo no tan bueno, los triunfos, si triunfos hubo, las derrotas, aún los momentos de fallo o de pecado. Y acordándonos aquí que todo eso queda bajo la sangre de Cristo. Bajo la sangre de Cristo. No dejemos que el enemigo juegue con nuestras mentes. No dejemos que el enemigo juegue con nuestras mentes. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y también en Hebreos 12, versículos 1 al 2, se nos exhorta. Dice, despojémonos de todo peso. Y lo que nosotros arrastramos de atrás, lo pasado, bueno o malo, eso pesa. Eso pesa. Olvidando lo que queda atrás, despojándonos de todo eso. Y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es quien inicia y crea la fe en nosotros. Él fue el que comenzó esa obra en nosotros. Y Él es el que la consuma. Él es el que la perfecciona, el que la completa. Autor y consumador de la fe. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No traigáis a la memoria las cosas pasadas. Él hace cosa nueva hoy día, aún en nosotros. Él hace cosa nueva. Gloria a Dios.